Buenas tardes, bienvenidos al campus de la Universidad Francisco Marroquín. Para la entrevista de hoy contamos con la presencia del doctor Eduardo Noya. El profesor Noya ha trabajado en las universidades San Pablo CEU de Madrid, es rector de la Universidad Camilo José Cela, también en Madrid, España, y es uno de los grandes especialistas sobre la obra de Alexis de Tocqueville. Por esa razón, pues, ha pasado por aquí, por el campus de la Universidad Francisco Marroquín, para impartir una serie de cursos durante este periodo. Bienvenido, profesor Noya. Gracias. Hoy vamos a hablar de democracia en América, pero quizás para darle un enfoque primero más macro, ¿cómo ve el estado de la democracia liberal en la actualidad? ¿Cómo está la democracia en estos años, en estos primeros años del siglo XXI? Pues con una salud un poco en peligro, porque desgraciadamente vemos que tanto en las nuevas democracias como en aquellas que tienen más tradición histórica, se están dando una serie de fenómenos que hacen pensar que los sistemas democráticos están en crisis en una gran parte del mundo. Formalmente, en la época actual, existen más países que se declaran a sí mismos democráticos, pero cuando estudiamos el detalle vemos que esas democracias en muchos casos son democracias formales, en las que se siguen procedimientos electorales donde las decisiones las toman las mayorías, pero sin embargo son sistemas políticos en los que da la impresión de que cada vez existe menos libertad. Por eso, si hubiese que hacer un diagnóstico, diríamos que formalmente hay más democracias que en el siglo XX, pero que muchas de estas democracias son democracias en las que la libertad se encuentra limitada o está en peligro. Daría la impresión de que hemos creado sistemas en los que se han adaptado mecanismos propios de democracias liberales a democracias que están empezando a alejarse de la libertad. Claro, como que hay una especie como de transición de la democracia liberal a una democracia iliberal, ¿no? Sí, a una democracia casi despótica, ¿no? Que era lo que decía Tocqueville. Sistemas políticos en los cuales las mayorías se toman a través de un sistema electivo donde deciden las mayorías, pero sin embargo eso no es nunca, y eso es la gran lección de Tocqueville, eso no es nunca una garantía de que esas democracias defiendan la libertad. Decía Tocqueville que corríamos el peligro de crear sistemas políticos en los cuales, respecto a los sistemas políticos tradicionales más autoritarios, pues la única diferencia sería que cada 4 o 5 años elegimos a nuestros tiranos y en el periodo comprendido entre esos dos momentos de la elección, pues seguimos siendo súbditos, quizá, en fin, no tan súbditos o no tan víctimas como en las épocas anteriores, pero súbditos y no auténticamente ciudadanos. ¿Ve en este periodo como de transición y de crisis de la democracia, algunos autores hablan de desconsolidación democrática, ¿no? ¿Ve que Europa se está latinoamericanizando? ¿Ve que América Latina tiene un camino distinto y alternativo al europeo? ¿Ve similitudes, digamos, de convergencia en ese proceso de democracia despótica o ve que hay diferencias? Bueno, en la época en la que vivimos es normal que los fenómenos pues atraviesen el Atlántico y otros océanos con mucha más facilidad que en la época de Tocqueville, ¿no? Y es lógico que ese contagio, esa similitud se produzca. Pero el movimiento yo creo que va en ambas direcciones. Si tuviésemos que dar una visión tocquevilliana de la diferencia entre una parte y otra del Atlántico, quizá habría que decir que de hecho no existe. Los fenómenos tienden a ser los mismos, los seres humanos somos los mismos y los procesos democráticos y antidemocráticos acaban siendo también los mismos. Es cierto que las historias y las culturas son distintas, pero en el fondo siempre es el mismo problema: crear sistemas políticos en los cuales seamos simultáneamente iguales y libres. Claro. Y esa cuestión, ese problema es el mismo. Claro, es interesante porque en cierto sentido, como que en Europa y en Estados Unidos, por ejemplo, no se estaba tan acostumbrado al concepto populismo, ¿no? Se hablaba de populismo como de un fenómeno estrictamente latinoamericano. Y lo que parece se está observando es que el populismo afecta a todos, ¿no? No es un objeto de estudio estrictamente latinoamericano. Es un proceso que afecta a cualquier democracia, a lo mejor por una crisis o por una crisis artificial o real, porque muchas veces las crisis pueden ser creadas artificialmente, ¿no? Bueno, cuando los ciudadanos sentimos que los sistemas políticos democráticos no funcionan bien
cuando existe una separación cada vez mayor de las decisiones políticas, cuando los políticos parecen no representar los intereses de los ciudadanos y los ciudadanos no saben cómo hacer representar esos intereses en el sistema político, en esa situación de crisis es muy fácil dejarse atraer por teorías, sistemas, propuestas que parece tener la solución de todo lo que no funciona en el sistema político. Y eso resulta muy atractivo para los ciudadanos que ya no saben, que quieren ver algo nuevo, claro. Y se confunde lo nuevo, que parece nuevo, con la opción de cambiar el sistema político, cuando de hecho estos fenómenos que estamos viendo son tan antiguos como el mundo. Es el intento de querer explicarlo todo, claro. y pretender que los sistemas sociales y políticos son sistemas en los que es posible encontrar una solución, y esa solución es una y única y fácil y accesible, y ese es el principal engaño de este tipo de movimientos. Para todos nuestros televidentes que evidentemente por razones obvias son amantes de la libertad, ¿cómo, una idea así general y última para cerrar esta cápsula, cómo recuperar otra vez la democracia liberal? Esa democracia liberal que vamos perdiendo, ¿qué sería lo primero que deberíamos de hacer para recuperarla? Ser ciudadanos, que es una cosa muy complicada, pero ser ciudadanos lo primero que quiere decir es entender que los problemas sociales y políticos solamente se resuelven con la participación de los ciudadanos y el interés de los ciudadanos. Y eso quiere decir involucrarse en la política, y eso quiere decir defender nuestras libertades. Es muy atractivo defender la igualdad, luchamos mucho por ser iguales, nos estamos olvidando de ser al mismo tiempo libres, y ser libres quiere decir discusión, debate, discrepancia, desorden a veces, caos incluso, pero eso es lo propio de la libertad. Los sistemas políticos donde todo está claro, todo es fácil y existe una solución para todo, son sistemas políticos en los que existe mucha igualdad, pero ninguna libertad. Bueno, pues con este canto a la participación nos despedimos. Muchas gracias, profesor, por esta entrevista, y a ustedes hasta la próxima.